Estamos en Bogotá, hoy es martes 13 de junio de 2023. ¿Te puedes presentar, por favor? Claro, yo soy Bea Restrepo, soy la directora del Tadeo Lab acá en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Soy diseñadora gráfica, tengo un máster en artes mediales, tengo maestría en diseño de interacción, en diseño de experiencia de usuario, soy doctora en diseño y creación y soy postdoctora en educación, ciencias sociales e interculturalidad. Muy interesante, muchos temas, muchas cosas para preguntar y para aprender. Hace un rato, antes de comenzar a grabar, estábamos hablando sobre inteligencia artificial. ¿Cuál es tu postura con respecto a la situación hoy de la inteligencia artificial? Bueno, lo primero que yo diría sobre la inteligencia artificial es que se ha generado mucho boom frente al tema. Sin embargo, este es un tema que ha venido acompañándonos por más de 30 años y que estamos viendo en este momento como resultados de ese acompañamiento de una manera mucho más potente, mucho más profunda, mucho más exigente de todas las profesiones y de todo el, digamos, como el entorno social. Pero la gran preocupación que mueve el mundo en este momento es que la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano. Y desde ese punto de vista, creo que hay muchos elementos a tener en cuenta y a analizar profundamente para no volcar la mirada solamente hacia la fascinación tecnológica, sino hacia otros puntos que seguramente críticamente podríamos encontrar oportunidades en donde conjuntamente con la inteligencia artificial pudiéramos hacer procesos de creación y de resolución de problemáticas sociales o de cualquier índole dentro de nuestros entornos laborales. Entonces, desde ese punto de vista, considero que podría ser muy potente desarrollar alternativas que estén centradas en acompañar nuestra relación con una inteligencia artificial y que eso, pues digamos, como que pueda potenciar nuestras capacidades. Entonces, digamos, como inicialmente hablaría yo de eso. Entonces, claro, hablamos de este tema y surgen cuestiones dentro de lo que uno ve como positivo y de aquello que nos desafía a pensar como no tan positivo como consecuencia de la aplicación de estas inteligencias artificiales. Dentro de todo ese vasto campo, ¿cuáles son los elementos que ves como más interesantes, más propicios, más positivos, y cuáles son los que te preocupan como desafíos para los próximos tiempos de la especie humana? Bueno, digamos que en términos sociales, digamos que mi mayor preocupación es en términos sociales, pero también veo muchas oportunidades a nivel social. Eh, Creo que el hecho de incorporar un sistema de inteligencia artificial dentro de una comunidad en particular, pues puede privilegiar la capacidad de resolución de problemáticas existentes en mucho menos tiempo. Creo que ahí es donde está uno de los, digamos, como de las cosas positivas que puede llegar a tener. Otra cosa positiva es que puede existir mucha más interdisciplinariedad. Al existir puntos de vista diversos, una inteligencia artificial es mucho más, eh, va a ser mucho más fácil para ella poder construir algoritmos que permita entrelazar las disciplinas y generar procesos de interacción entre ellas. Entonces sería un segundo punto que veo positivo. Y un tercero que veo como muy positivo y que mencionaba hace un momento es la capacidad que podemos desarrollar como seres humanos de integrarnos con otros tipos de tecnología, con otros tipos de pensamiento, para tener una variedad mayor de oportunidades a desarrollar en las cosas. Eso en cuanto a lo positivo. Pero en cuanto a lo negativo, hay tres temas en particular que a mí me preocupan. El primer tema es el laboral. Sin duda, el tema laboral, potenciado por lo económico, empieza a ser muy puesto en tela de juicio porque existe, seguramente es un imaginario colectivo en el cual las inteligencias artificiales podrían reemplazar la labor del ser humano. Yo personalmente creo que
Para que eso suceda todavía faltan varios años, pero creo que de todas maneras dentro del imaginario colectivo puede suceder eso. Casos en concreto, pues una persona que cree que ya no es necesario contar con un diseñador o una diseñadora para hacer determinada labor, porque la inteligencia artificial se lo va a resolver. Eso, pues, es bastante polémico. Si hablamos en términos de arte, ya no necesito al artista para poder hacer esa obra o esa intervención. Si hablamos en términos laborales, en otros aspectos, pues seguramente en derecho, en medicina y muchas otras áreas del conocimiento, pues podría también verse involucrada la inteligencia artificial y poner en riesgo ciertos criterios sólidos para poder intervenir particularmente, digamos, como campos laborales. El segundo tema que me parece muy, muy polémico y muy complejo es el tema de los derechos de autor. Cuando hablamos de derechos de autor, hay que entender que los sistemas de inteligencia artificial se orientan en relación con las maneras en que múltiples bases de datos alimentadas por el ser humano empiezan a tener una relevancia. Entonces imaginemos que las bases de datos se sitúan en la manera de componer imagen. La forma de componer imagen pues es provista por toda una serie de seres humanos que han históricamente propuesto eso. Pero si hablamos de un tema un poco más específico, un poco más puntual, pues muy seguramente encontraremos que hay una altísima probabilidad que se quede el rastro, que se deje un trazo de lo que es la existencia de un ser humano que hizo una propuesta en un momento determinado. Es decir, dicho de otra manera, la probabilidad de que se vea ese rastro, ese trazo, y no hablo solamente a nivel visual, sino a nivel sonoro, a nivel lingüístico, a nivel gestual o espacial, e incluso otras posibilidades que seguramente próximamente tendremos a nivel de inteligencia artificial como lo áptico o como lo olfativo, pues lógicamente empezamos a entender que esta circunstancia en particular empieza a permearse dentro de la inteligencia artificial y deja ese rastro en los procesos de creación que se vayan a interpretar. Entonces, el tema de derechos de autor empieza a ser bastante crítico porque habrá que incorporar a estos algoritmos la posibilidad de transformar de una manera seria ese promedio de imagen o ese promedio de texto o ese promedio de sonido que se vaya a incorporar en un momento determinado. Y el último, que como mujer transgénero me parece importante mencionar, es el tema de brechas de género. Está demostrado con números en concreto que más del 39% de las empresas hacen aportes más unificados y más homogéneos entre todos los géneros para la producción de inteligencia artificial. Es decir, estamos hablando de cerca del 60% o un poco más del 60% de empresas que producen sistemas de inteligencia artificial que no consideran como importante involucrar otros géneros dentro de su equipo de desarrollo, aparte del género masculino. Entonces, empiezan a existir y se empieza a dilatar mucho más esa brecha de género que existe frente a los propósitos de creación de sistemas de inteligencia artificial, desarrollándose así un nuevo peldaño que retrocedió mucho de lo que ya se había ganado a nivel de propuestas integradoras entre los distintos géneros. Entonces me parece muy importante llamar la atención de la comunidad en general sobre la necesidad de incorporar a través de los famosos métodos STEM, involucrar a las mujeres mucho más dentro de este ejercicio y dentro de estos componentes de creación de sistemas de inteligencia artificial. Y te quisiera preguntar acerca de las artes electrónicas.
¿Cuál es tu relación como creadora, como pensadora en torno a las artes electrónicas? ¿Cuál es tu trabajo en ese campo? Vale, pues yo, digamos que hago arte electrónico desde más o menos el año 2006. Allí tuve varias obras, ahorita relataré algunas de ellas, y recientemente estoy haciendo mucha obra eh, junto con un colega con el cual hemos venido trabajando mucho, que se llama Jorge Bandera. Em, pero digamos que lo primero que quisiera mencionar, pues es que dentro del área del arte electrónico, el área en la que yo siempre me he situado es las interfaces físicas. Y he hecho proyectos que son bellos en su construcción y en su concepción, y a partir de eso generar niveles de experiencia de distinta índole para las comunidades. Tal vez el primero que desarrollé, como lo mencionaba, en el año 2006, ganador del Salón Internacional de Arte Digital y que fue presentado también como obra en el Festival Internacional de la Imagen en el 2006. Imagínate ya cuánto tiempo, casi 20 años. Fue una obra muy, muy bonita. Imaginen todos un tablero de ajedrez, más o menos de unos 40 o 50 centímetros de longitud. Y a cada uno de los módulos yo le puse un sensor de, eh, de existencia allí. Entonces, cuando uno levanta una ficha del tablero para hacer una jugada, el tablero detecta que estoy levantando eso y también detecta en dónde lo pongo, lo que permite identificar cuál fue la jugada que estaba haciendo. Entonces, digamos que en términos de constitución, el tablero funcionaba de esa manera. Ese tablero estaba conectado a un microcontrolador que se llamaba Cupido. Cupido, ya entenderemos por qué se llama Cupido, lo que hacía era transformar ese movimiento en un código binario que se leía 24 veces por segundo. Y ese lenguaje, básicamente, la existencia o no existencia de una ficha en un momento, en un lugar determinado, determinaba si era un 1 o un 0. 0, pues no estaba, 1 sí estaba. Entonces, pues básicamente lo que hacía era construir una macroecuación y esa macroecuación se la enviaba a un ordenador. En el ordenador se desarrollaba como una ecuación ya en un sistema numérico un poco más manejable como seres humanos, y de allí se procedía a través de un algoritmo, obviamente, a definir una escena de una película para reproducir no linealmente una película como tal. Esta película pues fue una película que también escribí, dirigí y grabé yo con actores reales, que se componía de 196 escenas y que se observaban no linealmente y que tratan del proceso de conquista entre un hombre y una mujer o una mujer y un hombre. Es decir, el hombre podría conquistar a la mujer o la mujer podría conquistar al hombre. Y básicamente lo que se desarrollaba es que en la medida en que yo hacía acciones ofensivas en mi tablero de ajedrez, se desarrollaban acciones de conquista por parte de el hombre o la mujer según quien estuviera jugando. Y si hacía acciones defensivas en el tablero de ajedrez, era como hacer una cosa que no funcionaba muy bien en la relación. Por tanto, como que existía un distanciamiento entre esta pareja que protagonizaba la película. Entonces, ese fue el primer proyecto que yo desarrollé, una interfaz física que, pues, digamos como que a partir de la interacción de dos personas, pues se reproducía la película. Y recientemente, como para contar otro y no extender demasiado la respuesta, otra de las posibilidades y la más reciente es un proyecto que se llama Human Print. Human Print es una interfaz física
que es controlada por un Kinect. Básicamente lo que ocurre, o la metáfora que estamos utilizando con mi colega Jorge Bandera, es desarrollar una interacción que deteriora la naturaleza en cualquiera de sus 4 estados: fuego, tierra, aire y viento. Cualquiera de los estados de la materia, y a partir de eso poder generar una interacción. Entonces, en un espacio que está dominado por el agua, en la medida en que te acercas a la gráfica se deteriora. Pero si te alejas de la gráfica del agua, el agua se restaura y se mejora en sus condiciones. E igual para el fuego, igual para el aire, o igual para la tierra. O sea, para todos los distintos estados, pues digamos como considerarlo. Entonces, es una reflexión en la cual ya he venido trabajando desde hace más o menos 2 años, y en la cual distintas obras empiezan a plantear la necesidad de preguntarnos cómo nuestro papel como seres humanos en este planeta empieza a modificar las condiciones de un sistema natural. Y te hago una última pregunta. Venís desde el mundo del diseño, con todo lo amplio que puede ser eso, porque claro, los que no vienen del mundo del diseño tal vez tengan una perspectiva que es muy diferente de aquellos que sí han se han desenvuelto en ese mundo que implica múltiples perspectivas en cuanto a la creación, en cuanto a el desarrollo de proyectos. Me gustaría que brevemente nos comentes, justamente por tu trabajo desde el diseño al diseño interactivo, ¿cuál es la metodología dentro de las muchas que aplicás? Que sé que, digamos, te he escuchado hablar de muchos modos de aproximarse desde el mundo del diseño a la solución de problemas. Si nos puedes comentar brevemente una de las metodologías que te parecen importantes, relevantes en general y en particular para la resolución de problemas, y especialmente las personas que van a estar viendo y escuchando este video probablemente sean en su mayoría del mundo de las artes electrónicas. Así que si podés hacer una relación entre ese mundo del diseño, solución de problemas, y tal vez problemas entre comillas, y el mundo de las artes electrónicas, sería excelente. Vale. Hay varias cosas que mencionaría. Yo incluso pondría entre comillas la palabra solución también. Yo creo que hablar de solución desde el diseño es darle un papel mesiánico al diseño que realmente no lo tiene, y que es absolutamente complejo poder llegar a él. Entonces, cuando hablamos de diseño, preferiría pensar que vamos a transformar el estado de los problemas. Es decir, vamos a intentar mejorar las condiciones, y no a nivel universal, sino a nivel localizado en una comunidad. Por tanto, desde hace ya varios años, digamos que el enfoque de diseño que yo vengo trabajando es un enfoque que no tiene que ver con lo tradicional, que es la producción de artefactos e incluso de servicios dentro del diseño, sino es empezar a construir de la mano con las comunidades. Entonces, esto está en el orden generativo del diseño, que es el 4º orden en la perspectiva, por ejemplo, de Peter Jones. Es el 4º orden del diseño, y este orden, digamos, como que procura entender que las soluciones o las transformaciones, mejor, que se le pueden brindar a los sistemas están muy involucradas con múltiples acciones que los o las diseñadoras pueden implementar en un momento determinado. Entonces, desde ese punto de vista, es pensar que estratégicamente nuestro papel como diseñadoras, como diseñadores, es involucrarnos mucho más de cerca con la comunidad y entender que la comunidad no va a diseñar, pero sí nos va a brindar información
que es absolutamente importante para que los diseños correspondan a necesidades localizadas de mayor potencia. Entonces, eso es lo primero. Ya a nivel metodológico, esa orientación generativa del diseño tiene múltiples métodos también. Podría mencionar un primero que es de un autor muy conocido, que es Birger Sevelson, que se llama Gigamapping, que consiste en mapear y desarrollar un sistema particular en el cual se empiezan a implementar alternativas de solución a lo largo de un proceso, por ejemplo, como el proceso creativo, que es preparación, incubación, iluminación y validación, que ya viene desde principios del siglo anterior. O otro que podría mencionar es el Systemic Design Toolkit, que es de autoría de Peter Jones y de Kristen Van Eyl, quienes proponen 7 tableros en los cuales se enmarca el problema, se analizan las comunidades y las relaciones existentes en las comunidades, se proyectan relaciones ideales a partir de datos cualitativos y cuantitativos, se identifican oportunidades de cambio y se diseña el futuro junto con las relaciones, se hace un apalancamiento del cambio y finalmente se establece una proyección en la cual junto con la comunidad se puede escalar este cambio desde el nivel individual hasta el nivel social. Entonces, esto da la gran posibilidad que el cambio empieza a potenciarse desde una perspectiva mucho más sistémica y entendiendo que el problema lo empezamos a transformar cuando modificamos una o varias de las dimensiones del problema existente dentro de la comunidad. Entonces, a nivel de métodos, hay muchos métodos. Acá podríamos quedarnos todo el resto de la entrevista hablando más de métodos, pero yo creo que la gran posibilidad, y es un tema que está en mucho auge en este momento dentro de las artes electrónicas, dentro del diseño de interacción y muchas de estas áreas, es conectarlo con el diseño de sistemas. Y esa es una conexión y una prioridad, darle un poco más de sentido a nuestras creaciones, sean desde el punto de vista artístico o sea desde el punto de vista del diseño, para que en ambos casos empecemos a preocuparnos mucho más por el sistema en el cual pertenece la obra de arte o la aplicación o el sistema digital que estemos utilizando. Lea Restrepo, muchas gracias. Seguiremos en otro capítulo. Muchas gracias a ti. Un abrazo para todas y todos.